pues lo que tiene que trabajar el gobierno es primero en mantener a Panamá fuera de la lista gris, porque sabemos que las evaluaciones continúan. Está por iniciar la quinta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI y pues con ello viene una nueva evaluación, un nuevo marco de referencia de evaluación y pues serán otros aspectos los que vayan a medir, los que vayan a evaluar, no serán los mismos. Ya el GAFI ha anunciado que no va a volver a calificar el tema normativo, es decir, que las leyes ya están y lo que va a calificar es el cumplimiento de esas leyes, ¿no? Y ello, esa reputación, digamos, pues va a traer nuevas inversiones, nuevo fomento del desarrollo económico. Como lo decíamos antes de irnos a este cambio, que está con nosotros ya la licenciada Yui Tunjano, directora de Vive Compliance Magazine. ¿Y qué tal si hablamos un poco de los retos de compliance que tiene el nuevo presidente, este nuevo gobierno, ¿no? Sabemos que hay muchas cosas pendientes que quedaron atrás, pero pensemos y miremos hacia lo que tenemos por delante, cómo resolverlo. Judy, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo, un discurso bastante emotivo, un discurso bastante conciliador y un discurso que hizo énfasis también en la parte de mejorar la imagen internacional. Así es, sí, efectivamente, pues la llegada de este nuevo gobierno pues trae una cantidad de desafíos, no solamente en los temas económicos, que es lo que pues más interesa a todo el mundo, que la economía se mueva, que haya un chen como él lo mencionó tanto en campaña, sino que también en un contexto internacional, mundial, digamos, donde la transparencia y la integridad pues son elementos que determinan el desarrollo económico y en definitiva la reputación internacional del país, pues el nuevo presidente o el nuevo gobierno, porque no es solamente el presidente, pues enfrenta una gran tarea para en aras de fortalecer el marco legal y regulatorio y no solamente fortalecerlo, sino también promover una cultura de cumplimiento, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces son muchos los desafíos que tiene, las tareas, empezando por una que nosotros hemos conversado acá mucho y es la salida de Panamá del GAFI. Efectivamente, Panamá salió de la lista gris del GAFI en octubre, pero pues no es, que la salida pues significó un reconocimiento, digamos, a un esfuerzo generalizado como país, tanto el sector público como el sector privado, pero este logro pues no resolvió, digamos, no logró dar estabilidad al sector económico en general y al país en general. Y pues lo que tiene que trabajar el gobierno es primero en mantener a Panamá fuera de la lista gris, porque sabemos que las evaluaciones continúan. Está por iniciar la quinta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI y pues con ello viene una nueva evaluación, un nuevo marco de referencia de evaluación y pues serán otros aspectos los que vayan a medir, los que vayan a evaluar, no serán los mismos. Ya el GAFI ha anunciado que no va a volver a calificar el tema normativo, es decir, que las leyes ya están y lo que va a calificar es el cumplimiento de esas leyes, ¿no? Y ello, esa reputación, digamos, pues va a traer nuevas inversiones, nuevo fomento, del desarrollo económico y otros aspectos adicionales. En Lo efecto, que, lo, sí, Judy, en efecto, y hablando un poco del aspecto del compliance que tiene bueno, la parte normativa y las leyes tienen un peso importante, el reputacional no deja de ser tampoco muy significativo, porque una cosa es cumplir y otra cosa es limpiar esa imagen que haga evidente que el cumplimiento se está dando. sí, efectivamente el tema reputacional incluso en este momento es más importante en este mundo digitalizado y en este mundo de las redes sociales y de todos los medios de comunicación digitales, pues es incluso más importante que el mismo aspecto económico. Fijémonos que las grandes empresas y los países en general, pues invierten muchísimo dinero en mantener la reputación en alto, en mantener altos estándares. Incluso, por ejemplo, ahora la valoración de las empresas ya no se hace como se hacía antes, que las empresas valían
por los medios, por los automóviles, por las materias primas, por todo lo que tenía que ver con los activos fijos. Hoy en día el valor de una empresa se mide por sus intangibles, ¿no? Por las marcas, por las patentes, por el goodwill, por la reputación. Esos son los grandes valores que tienen las marcas y por ende los países, y por eso es tan importante mantener la imagen internacional, porque esa imagen es la que va a traer nuevas inversiones. Entonces, ese es un punto muy, muy importante del nuevo gobierno, sobre todo porque el hecho de que Panamá haya salido de la lista gris del Gafi no ayudó, no fue suficiente para eliminarla de otras listas restrictivas en las que está también todavía listado, como por ejemplo la lista de jurisdicciones no cooperantes en materia impositiva, como la de la Unión Europea, que sigue pues considerando que Panamá no cumple con los estándares internacionales en materia de intercambio de información y de transparencia fiscal. Y ese es un listado, si bien no es obligatorio, lo hemos dicho varias veces, no es vinculante, no es una autoridad, pero el hecho de la reputación pues marca mucho la calificación que se tenga, porque pues la Unión Europea no es solamente un país, sino son muchos países que van a tener que acatar la decisión que toma el organismo rector de la Unión Europea. Entonces, hay que fortalecer, seguir en ese aspecto, digamos, hay que seguir fortaleciendo el marco normativo, y más allá del marco normativo hay que hacerlo cumplir, hay que mostrar resultados de las normas que ya se han dictado, y además, respecto del tema de la Unión Europea, pues hay que trabajar en el tema que ya la DGI ha venido trabajando en el último tiempo, en el establecimiento del impuesto mínimo global, ¿no? Que es lo que exige la OCDE, de qué forma Panamá lo puede trabajar de manera de que pueda cumplir, pueda estar en lo que pide la OCDE, pero por otro lado, pues que no vaya a dañar la economía, ¿no? Que no vaya a dañar el aspecto favorable a los inversionistas, que pues es lo que Panamá mantiene dentro de su sistema impositivo. Claro. Eh, No, y en ese mismo sentido, lo que mencionas es uno de los puntos que quedó pendientes, pero esto va muy relacionado también con algo que mencionó el presidente Mulino en su discurso, en donde se refería a hacer respetar también el país y que era incongruente el discurso de muchos países que mantienen a Panamá en listas discriminatorias cuando son esos mismos países los que están buscando hacer inversiones, incluso tienen oficinas regionales en nuestro país, algo que todavía pareciera, puede entenderse como algo contradictorio y hasta mala fe. Y por otro lado, el hecho también de que Panamá está ingresando dentro del Consejo de Seguridad de la ONU en enero de 2025, dejando claro que pues es suficientemente un país suficientemente serio como para pensar que debe estar en algunas de estas listas negras. Así es. Bueno, esto lo hemos comentado antes, y es que el listado de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea pues tiene sus contradictores, y con unos argumentos bastante sólidos, porque la Unión Europea pues califica a los demás países, pero no se califican ellos mismos. Entonces no está dentro de ese listado Suiza, no está Países Bajos, no están varias de las jurisdicciones que efectivamente tienen las mismas condiciones de Panamá. Entonces como que ven la paja en el ojo ajeno, pero no en el propio. Esto ya ha venido conversándose, y varios líderes lo han marcado, y el hecho de que Panamá empiece a ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pues es un gran paso, como lo decíamos en otra oportunidad, para que esté de tú a tú en los organismos internacionales y con líderes mundiales, y que efectivamente entiendan la posición que ocupa Panamá, no solamente desde el punto de vista geográfico, sino también económico, sientan el peso que tiene Panamá en el comercio mundial y en la economía mundial, y puedan lograr consensos, ¿no? Que en definitiva eso es lo que se tiene que hacer, lograr consensos de qué es lo que necesita la OCDE, cuál es lo mínimo que Panamá puede llegar a dar para que se dé un consenso, y lo saquen de estos listados.
Claro, importante eso, Judy. Efectivamente, quizás ahí es donde entra la parte de un gobierno que debe proyectarse también fuerte ante la imagen internacional, haciendo cumplir exactamente, como tú bien lo mencionabas, las leyes, pero también reforzando esa imagen para dejar claro que tampoco podemos dejar que el resto nos califique como quieren. En ese mismo sentido, es muy, muy, pero muy temprano todavía para poder hacer una evaluación de la gestión, más que obvio. No obstante, ya se ha venido haciendo una serie de, digamos, declaraciones que han hecho que el mercado internacional empiece a reaccionar positivamente. Claro, porque lo que presenta, y otra vez, la presencia, el primer mensaje siempre es poderoso en el sentido de que el presidente ha dado señales de firmeza en todos los aspectos, no solamente en el plano económico, sino también en un tema de seguridad, y no solamente seguridad física, sino seguridad jurídica, que es lo que pues, los inversionistas y las demás los organismos internacionales también buscan en un país. El hecho también de que Panamá haya ganado varios de los laudos arbitrales que tenía con varias empresas por obras de construcción en el canal, también le da un aspecto de seriedad, porque si los organismos internacionales, las cortes internacionales marcan que Panamá ha tenido la razón respecto de las empresas internacionales, es porque es un país serio, es porque es un país que respeta las condiciones contractuales que haya impuesto desde un inicio a un contrato, y que en definitiva pues han sido los contratistas los que no han cumplido. Entonces esto también marca un aspecto importante dentro de la jerarquía que debe tener Panamá en la economía mundial, y sobre todo teniendo en cuenta que Panamá es la que tiene el canal, ¿no? O sea, eso yo creo que también lo dijo el presidente y lo han dicho algunos funcionarios, que se debe marcar la importancia de la propiedad del canal en el comercio mundial, y de a partir de ahí pues buscar que se respete al país, y que no se le pida cualquier cosa y que no se le pida más de lo que se le pide a los demás. Entonces es importante esa primera posición que se da, y por eso los mercados han reaccionado positivamente, porque seguramente están esperando que se tomen medidas para que la economía surja y en definitiva pues todo sea mejor, ¿no? Claro, ahora, Judy, es positivo el punto que mencionas y creo que también es bueno saber que el gobierno entra con un pie derecho haciendo que los mercados, pese a la situación que sabemos difícil que atraviesa el país, todavía tienen algo de esperanza y algo de optimismo para poder invertir en Panamá, cuya economía, hay que decir, todavía sigue siendo robusta. La imagen internacional ha sufrido no solamente por la gestión pasada, sino por incluso el daño que nos sigue haciendo el mal llamado Panama Papers, que hasta hace poco vimos los resultados del juicio y efectivamente creo que nos queda ese precedente del daño reputacional, cómo puede afectar a un país, aún cuando las bases de lo que se presenta, esa información puede estar sesgada. Y esa parte, pues, creo que nos ayuda, debería ayudarnos a escribir en los libros qué pasos hay que tomar para no volver a ser víctimas de estas calumnias internacionales. Y en ese sentido, Judy, el tema de compliance, si bien, y tú lo has recalcado, lo dijiste hace un momento, nos muestra, digamos, la ruta a lo que hay que hacer para poder cumplir correctamente, no es garantía de que siempre vamos a obtener los resultados que esperamos aunque estemos cumpliendo. Prueba de eso es que salimos de Gafi, pero no hemos salido de las otras listas. En este caso, el gobierno tiene todavía muchos retos a resolver. ¿Cómo debemos empezar a caminar para ir saliendo? Porque sabemos que es un paso, un camino donde se sale de forma paulatina, no es inmediata, pero sin que esto se alargue más de lo que debería. Claro, la diplomacia panameña, digamos que va a tener un trabajo muy importante
en empezar a presentar un nuevo Panamá, en empezar a presentar unas nuevas políticas, en empezar a dialogar y a consensuar, a llegar a acuerdos con los organismos internacionales y otra vez a partir del nuevo puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no es menor, si bien no es permanente y va a ser es esporádico, digamos, porque es muy corto tiempo, pero hay que aprovecharlo muy bien. Hay que aprovecharlo y no solamente muy bien para el presente, sino también hacia el futuro, de marcar un puesto, de marcar una posición respecto de no solamente del trabajo que hace la ONU, sino de quién es Panamá y darse a conocer y mostrar otros aspectos distintos a los que los medios de comunicación internacionales han mostrado. El tema del Panama Papers, claro que es un precedente que se tiene que ya empezar a dejar en el pasado y empezar a mostrar una realidad distinta que es lo que se maneja internamente. Y eso es trabajo de la diplomacia panameña, ¿no? De que vaya y muestre al mundo otra cara distinta a la que muestran los medios de comunicación. Sobre todo en el tema de la corrupción, que al final del día pues es un aspecto que si bien puede hacerse un trabajo muy, muy grande en otros aspectos, pero si no se marca o no se trabaja en temas de corrupción, pues es un trabajo perdido, ¿no? Y en ese sentido, pues uno de los principales obstáculos o de los trabajos que tiene que empezar a hacer el presidente es en la lucha contra la corrupción es en dejar de lado el tema de la información reservada, de varias de las informaciones que se califican como reservadas y que puede ser incluso que no manejen absolutamente nada arbitrario ni nada ilegal, pero el hecho de que una información pública, una información que todo el país podría conocer, porque su nombre lo indica que es pública, se maneje como reservada y que no sea por temas de defensa nacional o de seguridad nacional, que son los únicos casos en que podría ser privada o podría ser reservada, eso marca una tendencia a la opacidad que el nuevo gobierno tiene que empezar a trabajarlo. Claro, y Judy, y yo sé que no va al caso, pero ayer veíamos como el presidente colocaba en redes sociales una conversación con el mandatario argentino Javier Milei, algo que pues no sé, no lo había visto antes, que estas conversaciones entre dos mandatarios se hicieran de este modo, una conversación que para nada fue formal, pero que tiene quizás un poco esa significancia lo que dices, ¿no? Mandar ese mensaje de que la conversación, la comunicación busca ser abierta. Sí, es importante por lo que te digo, o sea, seguramente y pensando bien, digamos, de todo el mundo, puede ser que la información que se califique como reservada no tenga ningún dejo de corrupción, ni de arbitrariedad, ni de opacidad, pero el hecho de que no se pueda conocer es complejo, es una situación que a todo el mundo le genera duda, a todo Ujú. el mundo le genera cierto resquemor de que no se está diciendo la verdad y todos los organismos internacionales y todos, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible están trabajando en pos de los gobiernos abiertos, de los gobiernos incluyentes, de los gobiernos que rinden cuenta, de todo el tiempo hacer una rendición de cuenta, incluso ya no solamente a los organismos públicos, a las entidades públicas, sino también están empezando a trabajar en otras latitudes a una comunicación abierta en el sector privado, a que los empresarios rindan cuenta de su gestión en torno a la contribución que hacen a la sociedad. Entonces, si ya están exigiendo al sector privado, pues lo mínimo es que en el sector público no haya ningún tipo de comunicación reservada y yo creo que aquí el nuevo gobierno pues tiene que abordar esa situación con determinación, con transparencia, eliminar las barreras que impiden el acceso a la información Ujú. relevante para la ciudadanía, para los organismos de control, para lograr pues que haya que se note o que se respire una sociedad equitativa y libre de corrupción. Y eso es muy importante porque a partir de que se trabaje en el tema de la corrupción, pues van a salir otros aspectos que también tiene que mostrar, como el tema de la economía, los aspectos sociales, que
recursos se inviertan como se deben invertir. Claro, Judy, y en resumen, y tomando en cuenta eso que mencionas de la empresa privada, el gobierno ha dicho que será pro empresa privada y que esta será el motor de la economía para por lo menos la gestión, Mulino. Eh, Tomemos todo lo que has mencionado y cómo debe ser entonces la posición de este gobierno en temas de compliance. Eh, bueno, eh, tomando en cuenta lo que acabaste de mencionar, ¿no? De esa transparencia y ese papel que debe y que se espera que juegue el sector privado. Claro, el sector privado es el que mueve la economía, en definitiva, pues no puede mejorarse la economía de un país si las empresas y el sector económico no produce, no mejora. Sin embargo, se debe mantener el control de los medios productivos, ¿no? El Estado está para que efectivamente puedan desarrollar sus actividades económicas con total libertad, pero sin extralimitarse y respetando ciertos parámetros como por ejemplo los derechos laborales, los derechos humanos, el aporte que la empresa tiene que hacer a la sociedad, no solamente, recordemos que ya el concepto de empresa como la productora de generación de riqueza solamente para sus socios, sus accionistas, ya está mandada a evaluar en todas partes del mundo y ahora lo que se pide es que la empresa sea un buen ciudadano corporativo, que ya no tenga solamente obligaciones con sus accionistas, con sus socios, con sus dueños, sino también con la sociedad. Tienen que aportar a la sociedad, tiene que ser un negocio sostenible, tiene que ser un negocio sustentable. Entonces ya no es solamente maximizar los recursos y obtener réditos, sino también hacerlo de forma sostenible y que tengan un impacto positivo a la comunidad. Entonces, eso es lo que se espera del gobierno, que efectivamente sea pro empresa, todos lo queremos, pero que sea una proempresa responsable, ¿no? Efectivamente, que tampoco deje a un lado a aquellos que también necesitan de esa ayuda y asistencia social y sobre todo luego el duro golpe económico que ha traído de arrastre la pandemia. Judy, nos quedamos sin tiempo por esta ocasión. Muchísimas gracias. Hay muchos retos más a abordar. Por supuesto que aquí cada miércoles vamos a estar presentando un poco de ello a través de este espacio dedicado al compliance. Así que sin más, un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos un nuevo miércoles. Muchas gracias por el espacio. Tenemos que hablar del proyecto de ley de extinción de dominio, que es muy importante también y que hay que darle un nuevo impulso. No tenemos que olvidarlo porque es muy importante también para desmantelar estructuras de corrupción y la criminalidad. Muchas gracias por el espacio y, si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo miércoles. Así será un gran pendiente. Judy Tunjano, gracias por acompañarnos, directora de Vive Compliance Magazine. Próximo miércoles aquí a las 3:30 de la tarde seguiremos con otro tema sumamente interesante. 3:56 de la tarde. Vamos con algo de buena música y cambio comercial. Y a la vuelta venimos con nuestros amigos de la Academia Panameña de la Lengua. No se la pierda, como siempre, un tema interesante. Hoy es miércoles y como siempre hasta ahora está con nosotros la Academia Panameña de la Lengua. Hoy nos acompaña desde la Academia Panameña de la Lengua un becario de la APL. Se trata de Edgardo Aguilar, es profesor asistente de español en la Universidad de Panamá. También es coordinador de cultura en la Facultad de Humanidades. Fue becario del programa de formación de la Asociación de Academias de la Lengua y Real Academia de la Lengua Española en los años 2021-2022, impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. También ha publicado el artículo Brevísima situación del español con el NAVERE, percepción de la metodología y cultura de la política educativa en Panamá, y desde 2022 ha estado enfocado en sus investigaciones en el análisis crítico del discurso, algo que es sumamente interesante porque acabamos de terminar un periodo electoral y lo que escuchamos el lunes fue un gran discurso, más de uno también. Y vamos a hablar de algo tan importante dentro de la comunicación, que es el arte del discurso. Ricardo, bienvenido a Radio Ancon. Buenas tardes. Sí, muchas gracias por estar aquí en este espacio, a los oyentes, también a la academia y a ustedes por formar parte de este diálogo que vamos a tener hoy. Sumamente interesante, ¿no? El discurso forma parte de una de esas técnicas de la comunicación que llega a masas, pero tiene su ciencia de atrás. Sí, definitivamente te puedo comentar algo. Los enunciadores que somos nosotros tenemos un conocimiento, un modelo y lo manifestamos a través del habla.
Curiosamente, nuestro rol cambia constantemente en la sociedad y no es lo mismo, por ejemplo, el discurso de un presidente que está atendiendo una crisis a otro donde un ciudadano está exigiendo mejoras para la sociedad. Va a haber entonces en su forma de comunicarse situaciones propiamente del español que en el fondo se traducen a imaginarios sociales, filosóficos, partidistas, políticos, etcétera, etcétera. Claro, en ese sentido, Edgardo, ¿qué termina siendo un discurso? Sí, mira, un discurso es la representación de un individuo que se manifiesta a través del lenguaje. El lenguaje constituye el conocimiento. Sin el lenguaje, el conocimiento no es posible. El lenguaje evidencia ese conocimiento y el discurso de un agente se convierte en una estrategia para lograr sus fines. Es decir, que el discurso funciona para cumplir los objetivos, los intereses y los fines de un individuo o de una institución. Ahora, el discurso tiene que estar bien elaborado para que sea efectivo, pero sucede que también hemos escuchado algunos discursos que, sin tener, digamos, una redacción previa, tienen algo de efectividad. ¿Qué elementos forman parte de un buen discurso? Sí, mira, te comento, bueno, en principio puede llegar, en el caso que mencionaste, es el periodo electoral. En el periodo electoral todos los discursos tienen un objetivo, llegar al electorado. La pregunta es cómo llegan al electorado. Llegan Claro. a través de sus emociones, a través de formar parte de ese perfil sociocultural, a través de promesas. Por ejemplo, te comento un ejemplo. Hubo un candidato que tuvo un anuncio y el texto más o menos expresaba así: el único con la experiencia para salvar la caja de seguro social. ¿Qué hay en el fondo? Primero, que él es el único que conoce la caja de seguro social para salvarla. Alguien o algunos condenaron la caja del seguro social. Quien no tiene la experiencia no puede salvar la caja de seguro social. Por lo tanto, vale más la experiencia que la propia entrada de un nuevo candidato. Fíjate, solamente con ese enunciado ya se van sacando, digamos, algunas ideas de fondo que llegan a este electorado y el electorado posiblemente tome una posición o no. Este es un ejemplo, hay muchos más también que te podría compartir. Claro, entonces hablamos de la intencionalidad que tiene en sí mismo el discurso. Ahora, toma como que su parte referencial en los discursos políticos. Quizás la política es lo más cerca a lo habitual dentro de los discursos, pero se dan discursos en toda índole. Ahora, me llama mucho la atención lo que mencionabas, porque esto no es fortuito, no es que un día se levantan y dicen vamos a hacer esta Sí, frase, ¿no? Hay un estudio detrás de todo esto. sí, mira, te comento, por ejemplo, discursos de expresidentes totalmente significativos para la historia de Panamá. Primero, el de la expresidenta Mireya Moscoso, cuando se toma el canal a la administración panameña. Fíjate que ese discurso trasciende propiamente a cómo esa figura de poder llega allí. Era un momento histórico, un hito para los panameños y por tanto ella debía actuar en consecuencia con un discurso adecuado para todos los panameños, deslindando ideales partidistas. Otro caso, el del expresidente Laurentino Cortizo, donde a inicios de pandemia, el 13 de marzo del 2021, me parece, 2020. 2020, expresa en cadena nacional, digamos, cómo iba a ser la situación del Estado panameño en frente de la pandemia. Entonces, estos agentes actúan, van a utilizar, por ejemplo, niveles de responsabilidad. Y eso se puede ver con los verbos, suponte, Ok. ¿no? Entonces, hay verbos que están en el español que enmarcan, digamos, cuál es mi nivel de responsabilidad, de compromiso, de juicio, de valor. Y eso para un analista del discurso lo toma en cuenta, lo estudia. Por ejemplo, es muy distinto oraciones tipo yo me hice cargo de la política sanitaria a se hizo cargo de la política sanitaria. Una donde el agente se identifica con esa política y otra donde me impersonalizo. Es decir, es impersonal. No hay manera de rescatar un sujeto que actúa y por tanto, para el análisis del discurso, que posiblemente evade las responsabilidades de lo que implica una política sanitaria. Claro, no es lo mismo decir todo salió bien porque yo estuve involucrado, a todo no salió como esperaba porque se hizo el esfuerzo. Entonces no me involucro directamente y quizás lo que
recoge o pudiera interpretar gran parte de la audiencia es, bueno, no es su culpa, o es lo que trata de decir. Entonces, siempre se busca como que, no digo hablar entre líneas, pero sí tratar de que eso tenga un impacto deseado. O sea, no es hablar por hablar. Efectivamente, incluso en los discursos, quizás lo has notado, en los discursos vacíos de algunos agentes de poder, a veces uno piensa, bueno, esto, no sé, el cuerpo de asesores no tomó en cuenta este discurso, pero en el fondo, fíjate que posiblemente sí, porque en esto vacuo, en el vacío de un discurso, yo no puedo tomar algo para asegurar la responsabilidad o el compromiso del quien anuncia. Por lo tanto, es un tipo de estrategia. Es decir, hablo mucho, pero al final no digo nada. Eso es lo curioso del idioma español, que nos permite, a través de la gramática y de algunas estrategias, buscar todos esos elementos. Ahora, Edgardo, y hablando propiamente de eso que tú mencionas, y tomando como referencia el último, bueno, o el discurso más reciente que hemos tenido de un mandatario en Panamá, el discurso del presidente José Raúl Mulino, toma casi una hora. ¿Cómo se hace? Y si empezamos a desmenuzar un poco, ¿no? Todo esto que mencionas del arte, del discurso, para mantener cautivada a la audiencia, porque una hora, una persona hablando, no es fácil tener o retener la atención de una audiencia. O sea, ya debe haber un estudio previo para poder tratar de que las personas se queden escuchando cada palabra que incluso hace que luego sea motivo de conversación y análisis, que es justamente lo que hacemos en este momento. Sí, fíjate, el contexto es fundamental. Creo que esto se repite siempre en las tomas de poder en Panamá, y creo que hay un cierto nivel de euforia siempre al inicio. Forma parte de una institucionalidad a la cual una persona le rinde, digamos, su compromiso, y debe adecuarse a eso. Por supuesto que hay elementos que no forman parte de esa nueva institucionalidad que se va a formar, y que pueden recoger, digamos, situaciones de las campañas electorales y llevarlas a, no como una situación del Estado panameño, sino como algo personificado. Soy yo, este agente, y desplazo por un lado todas estas instituciones que estamos nosotros formando, y bueno, soy yo el impulsor, aunque así puede repensarse, ¿no?, lo que es la figura de poder como un presidente. Y bueno, actúa todo eso ahí, el contexto, ¿no? Entonces, seguramente vimos ese discurso, lo escuchamos también, y en las primeras sillas siempre están los amigos, los cercanos. En cierta manera, ellos también impulsan a que este discurso se mantenga así estable, ¿no? Que esté expectante a los demás. Por supuesto, esto también se estudia. Me parece que todos han tenido un papel o han tenido un guión. De hecho, hago un paréntesis. No sé, en los debates presidenciales fue muy distinto el discurso de todos los candidatos desde el segundo debate presidencial. Con el tema de la mina. Yo cuando escuchaba esos debates, seguramente alguien actuó y le dio consejos a estos agentes políticos para que fueran cambiando un poquito las palabras, algunas entonaciones, ¿no?, etcétera, etcétera. Bueno, y hablando de entonación y otros recursos que se utilizan para el discurso, porque vuelvo y digo, tener cautiva una audiencia por una hora no es cosa fácil. Y bueno, me tocó estar en un lugar donde había mucha gente, estábamos en la sala de redacción y muchas personas muy pendientes, y que durante toda esa hora se sentaron a escuchar qué decía. Y no solamente, me atrevo a decirlo, para redactar sus notas, sino porque efectivamente creo que se supo mantener atrapada a la audiencia en cada una de esas palabras. Estamos hablando que no es menor tampoco, ¿no? Cada uno de nosotros, o la mayoría de los panameños, quería saber qué iba a decir el que va a estar al frente del gobierno por los próximos 5 años. La entonación, la forma, las pausas, etcétera, son parte importante. ¿Eso cómo se acompaña con lo que está escrito? Se acompaña, en primer momento, una donde tomo en cuenta al que me está escuchando, y por ejemplo puedo tratar de pronunciar todas las letras, las palabras adecuadamente. En segundo momento, quizás llegarle con un tono muy familiar, quizás hablarle del tú, o identificarse como alguien que también
ha tenido los mismos problemas como cualquier otro ciudadano, Claro. ¿no? Para que forme parte, ¿no?, de lo que está enunciando. Por supuesto, el silencio también da un mensaje, las pausas son esenciales también. Por ejemplo, en el caso de análisis del discurso, preferiblemente ya cuando se están insertando muchos verbos, muchos adjetivos, posiblemente se pierdan algunos referentes, y lo conveniente en un buen discurso político va a ser mantener una cadena de referentes muy visibles, muy, muy simples, donde si yo vuelvo a escucharlo, puedo comprender exactamente lo que quiso decir en ese momento. Mm. Eso también es una estrategia o formas de un buen discurso. Mira, y tú acabas de decir algo bien, bien importante, porque parte de un buen discurso viene de la premisa de que tiene que ser simple o sencillo de entenderse, porque solemos pensar que los grandes discursos son aquellos que están llenos, digamos, de esas palabras domingueras, que están llenos de adjetivos que buscan decorar un poco o mostrar el amplio acervo de quien está eh, eh, al frente dando ese discurso, y sucede que la audiencia puede perderse. Sí. Y entonces ahí es donde quizás empiezan a caer las distracciones. Y hay que decir, fue un discurso que mantuvo mucho esa sobriedad, y que utilizó algunas palabras coloquiales, incluso el anglicismo, cuando hablaba de Chen y luego dijo a lot of Chen, que también saca un poco de risas. Creo que eso fue algo muy interesante, ¿no? Porque creo que entendió un poco, pero vuelta, no es algo improvisado. Hay una preparación Sí, hay una preparación, detrás. definitivamente. Quizás, posiblemente cualquier agente poder se salga de su guión y los asesores atrás están, wow, ¿por qué hizo eso, no? Mm, Pero definitivamente salirse incluso de ese contexto de institucionalidad, de claro. la formalidad también, sorprende incluso también a los otros políticos que manifiestan, wow, alguien pudo salirse y, ¿qué significa en el fondo? Significa que es alguien que rompe esquemas, alguien que, bueno, sabe cómo llegarle o hablarle a los suyos, entre comillas. Claro. Entonces, sí, son totalmente estrategias que se plantean en un discurso y que tienen en cuenta al oyente. Ahora, vemos, y sobre todo nuevamente en el ámbito político y sobre todo en elecciones que ya pasaron, que se suele ser muy enérgico también. Pero esa energía no siempre tiene los mismos efectos. Y qué es lo que incide, ¿no? Precisamente en hacer que las personas sientan, digamos, mayor apego a las palabras que están escuchando, aun cuando no hay esa intensidad, porque hay quienes gritan literalmente y dicen cuánta cosa, y la gente se emociona por un momento y luego como que no logran el objetivo de que las personas se conecten. Pero hay otros que logran captar la atención y las personas conectan más. Pero ¿cuáles son los elementos que realmente inciden allí? Bueno, hay muchos elementos, te puedo mencionar algunos. Uno puede ser el cultural. Es muy distinto conversar en digamos, para un perfil de profesionales Ujú. o estudiantes universitarios, a otros donde su día a día implica, digamos, mucho sacrificio y no necesitan muchos tecnicismos o una explicación de cuál va a ser ese modelo económico que yo planteo si llego a llegar a una posición, ¿no?, de poder donde yo pueda tomar decisiones. También recordar algo, que por estos discursos también están acompañados de elementos multimodales, le llamamos nosotros en lingüística, y son los colores, por ejemplo. Fíjate que en todos los anuncios políticos, casi la mayoría, todos tenían camisa blanca. Ok. ¿Qué significa el blanco? Paz, tranquilidad, serenidad. Buscan transmitir definitivamente esto en sus electorados, y acompañados de oraciones con fuerte enunciación a las emociones, a las promesas. Otro asunto, o más bien otro elemento que se tiene en cuenta, es el nivel de identificarme yo con el otro. O por ejemplo, que esta gente pueda caminar en los barrios, pueda reconocer cuáles son las necesidades o hacer sentir a los demás, o que se perciba de que comprende perfectamente cuáles son las necesidades de una comunidad. Eso se transmite. Realicé una encuesta en la universidad y casi la mayoría de las formas en cómo en el caso de los universitarios, cómo le llegaron los políticos a los universitarios, fueron a través de las redes sociales. Entonces, en las redes sociales, ¿qué está en las redes sociales? Muchos colores,
imágenes, muchos efectos, hay un texto, hay una música de fondo. Fíjate, todo eso se tiene en cuenta para hacer un buen anuncio político. Y de hecho, mira, hubo un artículo muy interesante que se publicó, después te puedo compartir el nombre, que estudiaba precisamente de prácticamente 4 gobiernos cómo eran las pautas publicitarias que impulsaban los proyectos sociales. Y bueno, se estudiaba, por ejemplo, qué tipo de etnia salía en las pautas publicitarias, cuál era ese paisaje, si era en un sector popular, si era en un restaurante, si era en el campo, si era en la ciudad, el tono también de ese enunciador, si estaba la figura de ese agente político o estaba representada algún tipo de institución. Eso demostraba, digamos, de qué manera se cumplían o no ciertos criterios que dan organismos internacionales de cómo debe ser una pauta publicitaria en el caso de política institucional. Bueno, qué interesante, porque todo eso también envía un mensaje Sí. y es parte, ¿no?, de lo que acompaña ese discurso para que no termine siendo incongruente. No podemos hablar, digamos, de unidad nacional, de la inclusión, si no estamos mostrando, por lo menos en algo tan básico como propaganda estatal, que eso se ve reflejado en lo que busco o en lo que digo. Oye, y me parece muy interesante porque, bueno, ahora el discurso cambia, porque ya el objetivo no es llegar, aunque hay que destacar que el discurso que se mantuvo por parte de la campaña del ahora presidente fue bastante distinto al resto. Bueno, no sé cómo lo evalúas tú en ese sentido, tomando en cuenta de que, primero, y hablaste de los debates, elijo no ir a ningún debate, no tengo por qué ir. Y efectivamente le funcionó. ¿Qué hizo diferente ese discurso que la gente le compró, pues lo que decía? Sí, mira, comentándote, no es nuevo para los escenarios de los discursos políticos en Panamá, situaciones donde un agente se desplaza o se desprende de lo que involucra un proceso democrático. Entonces, lo que hace democracia es que los procesos sean iguales para todos. Entendamos entonces ese primer concepto de democracia allí, que todos los procesos son justos y transparentes para todos. Pero no pasa así siempre. Por ejemplo, se trata mucho de jugar con las reglas electorales. Y estas reglas electorales se plantean desde una comunidad donde forma parte del poder de cambiar, de mantener las reglas electorales, y otras donde hay algún tipo de resistencia, y ahí me enfoco. Hay una resistencia a no seguir estas reglas electorales, pero me convierto yo como un agente, digamos, diferenciador totalmente, ¿no? Diferenciador. Y si estamos en democracia, bueno, este proceso justo y transparente también debe ser admitido por mí. Por supuesto, esto tiene muchas implicaciones de fondo, ¿Qué es lo curioso? Que los discursos políticos partidistas en Panamá no han cambiado mucho. Todas estas promesas, las discusiones, las estrategias se han mantenido a lo largo del tiempo, que pareciera que cada 5 años hay nuevos escenarios discursivos, nuevas situaciones, pero en el fondo, cuando estos agentes enuncian, por ejemplo, utilizan conceptos muy complicados, conceptos como el Estado, justicia, democracia, política pública, seguridad, muy difícil de tratarlos, eso da para mucho... Que aún conociendo los conceptos todavía, sí, el contexto, digamos, cotidiano de la mayoría, incluso para un jurista, no necesariamente involucra todos esos aspectos, porque aún conociendo lo que significa y lo que esto involucra, pues lo primero que hago cuando me levanto de la cama no es buscar la Constitución. Sí. Entonces creo que en ese sentido hace sentido lo que mencionas. Y antes de que se nos vaya el tiempo, mira, en otro contexto, y ayer que empezó este periodo de incidencias, veía que hay un nuevo grupo bastante nuevo de diputados, y me llamó mucho la atención que la forma en la que, digamos, se expresan es muy similar a la de pues, los diputados que estamos acostumbrados a ver. Eso me hizo preguntarme, llegan con un esquema, hay un esquema porque
pues tienen muchos ademanes, a esas pausas, ese ímpetu, esos tonos. Pareciera que hay como que una regla específica para cuando uno se dirija, sobre todo en el periodo de incidencias. No sé qué me puedes decir al Sí, respecto. esos periodos de incidencia están caracterizados por, digamos, evaluar la credibilidad del otro. Ajá. Entonces, de cierta manera, no puedes, digamos, hacer un discurso o participar de una manera muy pasiva. Me da la impresión que, por ejemplo, que mencionas la asamblea, la atmósfera debe ser muy distinta a otra institución, ¿no? Ujú. Entonces, recordando también que hay mucha experiencia por algunos otros Ujú. diputados y, digamos, posiblemente haya menosprecio para los diputados más jóvenes y en ese sentido quizás los diputados jóvenes dirán, bueno, no voy a ir muy pasivo, voy a tratar de ser enérgico en todas mis intervenciones, porque si no, no hay manera de que me hagan respetar. Por supuesto, estos son estrategias que se plantean en una comunidad para afectar a otras, porque son grupos Ujú. entre ellos y nosotros, ¿no? Entonces hay una pelea ahí en el discurso entre ellos, nosotros somos esto, y nosotros tiene sus características, Ujú. pueden alterarse, tener ademanes, pero ese nosotros seguramente tiene otras estrategias, por ejemplo, en las redes sociales. Claro. ¿Cómo plantean, digamos, su gestión política en las redes sociales a diferencia de otros? Y cuando ellos enuncian, hablan, se basan en eso, en lo que ellos se transmiten, por decirlo así, o transmiten fuera de también de ese lugar, para que los oyentes y los ciudadanos comprendan quizás cuál es esa situación que están viviendo. Claro, entonces el tema con el estilo, ¿no? Porque, digamos, no difiere mucho del resto de los diputados. Hay algunos que son un poco más pasivos, que sencillamente abren el micrófono y hablan con toda naturalidad. Pero hay quienes, a lo mejor, como mencionas, un tema de dar o marcar esa pauta de que buscan alzar un poco los tonos, hablar con mayor detenimiento, incluso las palabras que buscan, no necesariamente están enfocados en el mensaje a la ciudadanía, sino más bien al resto de los que están en las curules, ¿no? Sí, mira, no sé, no he visto debates muy tranquilos en asamblea. Claro. Me hubiera gustado tener la oportunidad de escuchar una asamblea con un discurso más elaborado al momento de hacer los debates. Porque en el fondo, ¿qué hay en asamblea? Están discutiendo políticas públicas Ujú. que inciden en los panameños, ¿no? Entonces no va a ser una cuestión de entre ellos y nosotros. Lastimosamente, los debates que se dan si nos vamos al formato de debate o de lo que es Claro. una asamblea, no se está cumpliendo, no se cumple formalmente ese nivel de debate que hay en otros países donde hay mucha argumentación, mucha explicación, muchas propiedades de educación, etcétera. No lo hay. Estamos en este momento en esto de los movimientos, las pausas, los ademanes. Como que hay mucha preocupación por hablar correctamente Sí. y hay mucha redundancia, que lo noté también al momento de presentar los primeros anteproyectos de ley, en donde se buscaba justificar, pero el argumento no se lograba entender porque al final lo que se buscaba era cuidar que mis palabras tuvieran cierta elocuencia, Sí. no hacer tantas pausas, siempre tener algo que decir y al final pues uno termina perdiéndose. Sí, esto implica algo, implica que los discursos en la asamblea están en un contexto. ¿Cuál es? Ujú. En la falta de credibilidad. Claro. Y están respondiendo a eso propiamente y se cuidan de las palabras y de los gestos. Y bueno, si hay tendencia en las redes sociales o hay muchos usuarios que visualizan, digamos, mi forma enérgica de responder a otro, eso va a ser lo que se le queda al ciudadano que está viendo las redes sociales. No va a ser, digamos, El fondo, la palabra, lo que digo. no va a ser eso, ¿no? Así estamos. Bueno, ese es un punto y, bueno, nos queda poco tiempo, pero lo que acabas de decir es importante, porque la ciudadanía, o gran parte de ella, reacciona más a qué tan enérgico o beligerante pueda parecer aquel que está dando el discurso, que al final olvidamos un poco qué está detrás. Y de repente puede ser que sí dice algo con sentido, pero el resto como que sí deja como, sobre todo a quien le presta atención al discurso, mucho que esperar. Sí, efectivamente. Nos falta mucho. También decir que estamos enfrentando una política
pública muy inestable en Panamá y queda, por ejemplo, en el caso de la lengua, del idioma, de las palabras, ver de qué manera se usan, por qué lo usan estas palabras, qué situaciones hay en el fondo, cómo está en ese tema del ellos, nosotros. Y aquí está el lenguaje en el fondo trabajando también. Por supuesto. Bueno, mira, un tema bastante amplio. Edgardo, muchísimas gracias. Totalmente invitado para que podamos seguir abordando estos temas más adelante, haciendo un análisis un poco más profundo sobre lo que es el discurso y sus implicaciones. Un aspecto de la comunicación que digo, implica muchísimas cosas, valga la redundancia, pero que también apasiona y que tiene mucho estudio detrás y que más que saber hablar hay que saber prepararse y quizás de eso podemos hablar más adelante si te parece. Muchas gracias también por este espacio y también a la academia por estar siempre aquí. Y bueno, las palabras, la gramática, el idioma, no solamente es poner tilde, coma, fíjate que también los discursos forman parte de ese estudio del lenguaje y en ese sentido la academia no escapa de esa labor también que tiene por los estudios que tiene de los discursos. Claro que sí, y bueno, lo dejamos en pausa con puntos suspensivos para seguirlo en otra ocasión. Al profesor asistente de español de la Universidad de Panamá, Edgardo Aguilar, gracias por acompañarnos aquí en Radio Ancón. Feliz tarde, nosotros nos vamos a un último cambio. A la vuelta no se vaya, que tenemos estructuras para crear justicias con el arquitecto Miguel Herroso.